Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, prepárense, porque la noticia que les traigo es, sinceramente, de esas que nos dejan a todos con la boca abierta y pensando, ¿esto es en serio? Ya saben que aquí nos encanta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, pero lo de hoy es un auténtico bombazo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los corazones de muchísimos fans. Así que si les gusta estar al tanto de los secretos mejor guardados y de las sorpresas que nos depara la vida de nuestras celebridades favoritas, este es su sitio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan jugosa, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí, así nunca se perderán ninguna de nuestras novedades. Y ahora sí, vamos a lo que venimos. El titular que ha encendido todas las alarmas y ha generado un torbellino de especulaciones y reacciones es claro como el agua. 28 de noviembre de 2025. La impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Sí, han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más sonados y queridos de la industria turca, y que además comparten una historia que ha mantenido a medio mundo en vilo, vuelven a ser noticia, ¿y de qué manera? Imaginen un día cualquiera, un 28 de noviembre de 2025, un día que para muchos podría ser uno más en el calendario, pero que para los fans de esta pareja, bueno, se ha convertido en una fecha marcada a fuego. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es ¿cuál es esa noticia? ¿Qué ha pasado para que sea tan impactante? ¿Han vuelto? ¿Han anunciado un proyecto conjunto que nadie esperaba? ¿Hay algo mucho más grande detrás de todo esto? Las posibilidades son infinitas y honestamente la intriga es lo que nos consume ahora mismo. Lo fascinante de esta situación es como un par de nombres, que ya tienen un trasfondo emocional y profesional tan fuerte, pueden generar este revuelo solo con una mención. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir son los protagonistas de Erkenci, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción y alimentó un sinfín de rumores y esperanzas entre sus seguidores. Durante mucho tiempo se especuló intensamente sobre su relación fuera de las cámaras. Hubo quienes juraban haberlos visto juntos, quienes interpretaban cada me gusta o comentario en redes sociales como una pista secreta, y quienes simplemente deseaban con todas sus fuerzas que esa chispa de la televisión se hiciera realidad en la vida real. Y la verdad es que esta noticia del 28 de noviembre de 2025 llega en un momento en el que las aguas, al menos públicamente, parecían un poco más tranquilas. Ambos han seguido sus caminos profesionales por separado, cosechando éxitos individuales, pero la sombra de su conexión pasada siempre ha estado presente. Can Yaman ha conquistado audiencias internacionales con otros proyectos, demostrando su carisma y su alcance global. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido brillando en la pequeña pantalla, consolidándose como una de las actrices más talentosas y reconocidas. Sin embargo, los fans, esa masa fiel y apasionada, nunca han olvidado la magia que crearon juntos. Y ahí es donde entra la relevancia de este titular. La palabra impactante no es algo que se use a la ligera en el mundo del entretenimiento. Implica sorpresa, algo que rompe con las expectativas, algo que tiene la capacidad de cambiar la percepción que tenemos de una situación. Podría ser que hayan decidido, después de todo este tiempo, darse una segunda oportunidad en el amor. Sería sin duda una noticia que haría las delicias de aquellos que nunca dejaron de creer en su historia. Las redes sociales explotarían, los medios harían fila para conseguir una exclusiva, y sus fans se organizarían en celebraciones virtuales a nivel mundial. Imaginen los titulares del reencuentro más esperado. Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a estar juntos. Sería el sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿y si la noticia es de otra índole? Quizás algo profesional que por su magnitud, sea igualmente impactante. Han decidido protagonizar una nueva serie juntos, una que supere incluso el éxito de Erkenci. Imaginen un guión ambicioso, una producción de alto presupuesto, con ambos actores en papeles que les permitan explorar nuevas facetas y reencontrarse con esa química que tanto nos enamoró. Podría ser una historia de reencuentro, de segundas oportunidades, o algo completamente diferente que juegue con las expectativas de los fans. El potencial de éxito para un proyecto así sería astronómico. Pensemos en las plataformas de streaming, en la demanda global que tendría algo así. Sería un evento cultural, no solo una serie de televisión. O quizás, y aquí es donde
La especulación se pone más interesante, la noticia sea una combinación de ambas cosas, o algo que aún no hemos contemplado. Podría tratarse de un anuncio de boda. Aunque parezca un salto demasiado grande en el mundo de las celebridades, las sorpresas son el pan de cada día. Si tras años de idas y venidas de especulaciones, finalmente decidieran dar ese paso, sería, sin duda, una de las noticias del año, si no de la década. La boda de 2 estrellas de su calibre sería un evento de interés mundial, con cobertura mediática masiva y, por supuesto, un sinfín de esperanzas y deseos de felicidad por parte de sus seguidores. Otra posibilidad, más centrada en el ámbito profesional pero no por ello menos emocionante, podría ser un anuncio de colaboración en otro tipo de proyectos. Tal vez una película, un cortometraje o incluso algo relacionado con la producción. Verlos trabajando juntos detrás de las cámaras, aportando sus visiones y talentos a un proyecto, podría ser tan fascinante como verlos actuar. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y las colaboraciones entre grandes nombres son cada vez más comunes y esperadas. Lo verdaderamente cautivador de esta noticia, más allá de su contenido específico, es la anticipación que genera. El 28 de noviembre de 2025 todavía está a la vuelta de la esquina en términos de planificación para grandes anuncios. Esto nos da tiempo para imaginar, para soñar, para preguntarnos qué podría ser. Y esa es la magia del espectáculo, ¿verdad? Esa capacidad de mantenernos enganchados, de hacernos sentir parte de una historia que se desarrolla en tiempo real, incluso cuando aún no conocemos todos los detalles. ¿Y cómo reaccionarán las redes sociales? Ya me lo imagino. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir estarán en tendencia mundial al instante. Los foros de fans arderán con teorías y discusiones. Los memes y los vídeos de reacción no se harán esperar. Esta noticia tiene el potencial de generar una conversación masiva, de unir a comunidades de fans de diferentes países y culturas, todos compartiendo la misma emoción y curiosidad. Piensen en el impacto en sus carreras. Un anuncio así, sea lo que sea, sin duda catapultará aún más su fama y su relevancia en la industria. Demostraría que a pesar del paso del tiempo y de sus caminos individuales, la conexión y el interés del público por ellos como pareja, o al menos como dúo profesional, sigue siendo enorme. Esto podría abrirles puertas a proyectos aún más ambiciosos y con mayor alcance. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son especulaciones. Pero, ¿no es acaso la especulación parte de la diversión? Nos permite jugar a ser detectives, a conectar puntos, a imaginar escenarios. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, con la carga emocional y de expectativas que llevan consigo, la imaginación vuela alto. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la noticia del 28 de noviembre de 2025, será un evento significativo en el panorama del entretenimiento. Nos recuerda el poder que tienen ciertos artistas para capturar nuestra atención y generar un interés duradero, incluso después de que las cámaras dejen de grabar. La química entre ellos fue algo especial, y parece que esa chispa, esa conexión que crearon con el público perdura. Analicemos con más detenimiento el fenómeno Erkenci Kuş y su impacto. La serie, emitida entre 2018 y 2019, no fue solo un éxito en Turquía, se convirtió en un auténtico fenómeno internacional. La historia de Sanem Aydin, una aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Candy Beat, un fotógrafo de renombre mundial, capturó la atención de millones. Pero lo que realmente elevó la serie a otro nivel fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sus miradas, sus gestos, la tensión romántica que construían escena tras escena, hicieron que los espectadores se enamoraran de su relación ficticia. Esta conexión era tan real para muchos que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones sobre su relación. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida por separado era analizada al microscopio. Los fans crearon innumerables teorías, apelando a momentos detrás de cámaras o a entrevistas donde parecían tener una conexión especial. Esta obsesión colectiva, alimentada por la propia naturaleza de las telenovelas turcas que a menudo mezclan vida real y ficción en la percepción del público, creó una marea de expectativas que ha continuado hasta hoy. Tras el fin de Erkenci Kuş, ambos actores siguieron caminos distintos pero exitosos. Can Yaman se mudó a Italia y se convirtió en una figura reconocida internacionalmente, participando en producciones italianas y europeas, e incluso obteniendo un papel en una serie de Disney y rodada en Italia.
Su carisma y su presencia escénica lo han convertido en un ídolo en muchos países. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más prometedoras y versátiles, protagonizando dramas y comedias románticas que también han tenido buena acogida. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, la pregunta persistente para muchos seguidores ha sido, ¿qué pasó con Can y Demet? La ausencia de proyectos conjuntos y la falta de confirmación oficial de una relación romántica mantuvieron viva la llama de la esperanza y la curiosidad. Es en este contexto de anhelo y expectativa que el titular del 28 de noviembre de 2025 adquiere una resonancia tan profunda. El uso de la palabra impactante no es casual. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las noticias que se califican como impactantes suelen ser aquellas que desafían nuestras preconcepciones, que nos toman por sorpresa y que tienen el poder de redefinir una narrativa. Si la noticia es un regreso sentimental, esto significaría que a pesar de las relaciones y las trayectorias individuales de los últimos años, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido lo suficientemente fuerte como para superar el tiempo y la distancia. Sería el tipo de noticia que haría historia en las redes sociales, provocando un terremoto digital de proporciones épicas. Los titulares serían instantáneos y emotivos, celebrando el amor que muchos creyeron que estaba destinado a ser. Pero las posibilidades no se detienen ahí. Un proyecto profesional conjunto de la magnitud de Erkencikus sería igualmente impactante. Imaginen la expectación generada por un regreso a la televisión de esta pareja icónica. Podría ser una serie completamente nueva, con un presupuesto colosal, guiones innovadores y roles que permitan a ambos actores explorar nuevas profundidades. La demanda de una plataforma de streaming o de una cadena de televisión por tener en su catálogo un producto así sería inmensa. Estaríamos hablando de un evento cultural que trascendería las fronteras, generando conversaciones globales y atrayendo a una audiencia masiva, tanto a los fans de siempre como a nuevos espectadores fascinados por el potencial de esta dupla. La sinergia que crearon en su momento fue tan poderosa que un nuevo proyecto podría, literalmente, redefinir los estándares del entretenimiento turco e internacional. Y luego está la hipótesis de algo aún más sorprendente. ¿Podría ser una boda? Si bien podría parecer una especulación audaz, en el universo del espectáculo, las sorpresas son la moneda de cambio. Un anuncio así, después de años de idas y venidas mediáticas, sería la culminación de un sueño para muchos seguidores. La boda de dos estrellas de esta magnitud sería un evento de interés mundial, eclipsando otras noticias del entretenimiento. La cobertura mediática sería sin precedentes, y los fans de todo el mundo celebrarían su unión con alegría y entusiasmo. Otras colaboraciones profesionales también son muy plausibles. Tal vez una película, un proyecto teatral, o incluso un emprendimiento conjunto en el ámbito de la producción o la dirección. Verlos fusionar sus talentos y visiones creativas de una manera diferente a la actuación podría ser igualmente fascinante. La industria del entretenimiento valora cada vez más las sinergias entre grandes nombres, y una colaboración de este calibre abriría nuevas avenidas para ambos artistas y para la industria en general. Lo verdaderamente cautivador de esta noticia, más allá de su contenido específico, es la anticipación que genera. El 28 de noviembre de 2025 todavía está a la vuelta de la esquina en términos de planificación para grandes anuncios. Esto nos da tiempo para imaginar, para soñar, para preguntarnos qué podría ser. Y esa es la magia del espectáculo, ¿verdad? Esa capacidad de mantenernos enganchados, de hacernos sentir parte de una historia que se desarrolla en tiempo real, incluso cuando aún no conocemos todos los detalles. Las redes sociales, como ya mencionamos, serán el epicentro de la reacción. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir explotarán en tendencias globales. Las plataformas se inundarán de debates, teorías, memes y reacciones en vídeo. Esta noticia tiene el potencial de unir a comunidades de fans de diferentes partes del mundo, creando una ola de emoción y curiosidad compartida. Será un testimonio del poder de las redes sociales para amplificar y democratizar la conversación sobre el entretenimiento. El impacto en sus carreras, sin importar cuál sea la noticia, será indiscutiblemente monumental. Demostraría la perdurable vigencia de su popularidad y la fuerza de la conexión que tienen con el público. Esta visibilidad renovada podría abrirles puertas a proyectos aún más ambiciosos, cimentando aún más su estatus como figuras clave en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Es crucial reiterar que hasta que no haya una confirmación oficial,
todo esto son especulaciones. Sin embargo, la especulación es una parte integral de la diversión del mundo del entretenimiento. Nos permite ser detectives, unir puntos y tejer narrativas. Y en el caso de Can Yaman y de Method de Mir, con el bagaje emocional y las expectativas que arrastran, nuestra imaginación tiene alas. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la noticia del 28 de noviembre de 2025, será un evento significativo en el panorama del entretenimiento. Nos recuerda el poder que tienen ciertos artistas para capturar nuestra atención y generar un interés duradero, incluso después de que las cámaras dejen de grabar. La química entre ellos fue algo especial, y parece que esa chispa, esa conexión que crearon con el público perdura. Y mientras esperamos ansiosamente esa fecha, y sobre todo, la revelación de que es exactamente lo que ha sorprendido a todos, les invito a que se unan a la conversación. ¿Qué creen ustedes que será esa noticia impactante? ¿Un regreso amoroso? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Algo completamente inesperado? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Vamos a especular juntos. Así que para recapitular, la noticia que ha revolucionado el panorama mediático y las redes sociales es que el 28 de noviembre de 2025, Can Yaman y The Method de Mir protagonizarán un anuncio que ha sorprendido a todos. Las especulaciones giran en torno a un posible regreso amoroso, un nuevo proyecto profesional de gran envergadura, o quizás algo que va más allá de lo que hemos imaginado. Lo cierto es que la expectación es máxima, y el mundo del entretenimiento está en vilo. Y antes de despedirme, no olviden, si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y de Method de Mir, o simplemente que amen el drama y la sorpresa en el mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.